Continuamos con La Noche. Quizás durante los últimos años usted ha escuchado recurrentemente la frase Jurisdicción Especial para la Paz. La justicia transicional no es la hermana menor de la justicia y es por encima de todo justicia. Y también quizás ha sido testigo de cómo este punto del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC ha exacerbado los ánimos de algunos sectores. Han creado una justicia a la medida de la FARC. ¿Pero de qué se trata esta justicia que tanto divide opiniones? La JEP es un órgano que, según lo pactado, tendrá que investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario que tuvieron lugar en razón del conflicto armado. Los miembros de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz fueron seleccionados entre más de 2.300 colombianos que postularon sus hojas de vida. 51 fueron los escogidos, que estarán divididos de la siguiente forma: 20 como miembros del Tribunal para la Paz, 7 suplentes del Tribunal para la Paz, 18 como titulares de las Salas de Justicia y 6 suplentes de las Salas de Justicia. 53% de los magistrados son mujeres, 53%, la mayoría. Más del 10% son indígenas, más del 10% son afrocolombianos. El 61% de los magistrados son fuera de Bogotá. Serán ellos los encargados de impartir justicia, es decir, las sanciones establecidas en el acuerdo de paz negociado y firmado entre el gobierno y las FARC. Las sanciones, esta es una justicia diseñada para cerrar conflictos. Pero no solo estos magistrados tendrán en sus manos la investigación y el juicio de los miembros de las FARC ya desmovilizados, también contra otros actores, como los agentes del Estado y los particulares que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto armado. No es para juzgar a las FARC. La Jurisdicción Especial para la Paz es para resolver las responsabilidades que hay en el conflicto colombiano, y ahí está Raimundo y todo el mundo. Aunque para el presidente Santos la selección de los magistrados fue transparente y con criterios que brindan confianza a la misión de la JEP, otros sectores expusieron serios cuestionamientos frente a dicha selección. Hay unos magistrados nombrados con sesgos, con unas orientaciones y unos juicios anticipados que no son garantía para una justicia imparcial. Lo cierto es que a la nueva justicia aún le faltan pasos cruciales para entrar en funcionamiento, por ejemplo, su reglamentación. Pues todavía no estamos tranquilos. Lo estaremos el 30 de noviembre cuando hayamos sacado adelante toda la agenda legislativa, en especial el proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz. En el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, recientemente también se creó la denominada Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Se estableció la Comisión de la Verdad para poder sacar la verdad de un conflicto colombiano que duró más de 50 años. El mismo comité que tuvo a su cargo la elección de los magistrados de la JEP escogió la lista de quienes integrarán esta comisión, encabezada por el sacerdote Francisco de Roux. Una lista que generó voces a favor y en contra, entre quienes defienden la supuesta transparencia de su elección y, por el otro lado, quienes cuestionan la neutralidad de los elegidos. Vamos inmediatamente al Congreso de la República con dos posiciones distintas de dos senadores. Saludo a Mauricio Liscano, senador por el partido de la U, expresidente del Congreso de Colombia. También está con nosotros Iván Duque, precandidato presidencial. Nos acompaña también a esta hora por el Partido Centro Democrático. Bienvenidos al programa La Noche y comienzo con usted, senador Mauricio Liscano. ¿Cuál es la opinión que tiene frente a esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional? ¿Usted cree que estos cambios van a garantizar finalmente un consenso frente a este modelo de paz? Indudablemente, buenas noches Jefferson y a todos los televidentes y por supuesto a Iván. Yo creo que la sentencia de la Corte Constitucional resuelve muchas de las inquietudes y de las preocupaciones que tenían los colombianos, e incluyéndome a muchos congresistas. ¿Por qué? Porque la gran preocupación de los terceros era que la Justicia Especial para la Paz estaba diseñada para combatientes y como venía en el acto legislativo, pues iba a incluir a todas las personas, a todos los colombianos
y eso por supuesto era inmensamente grave. Yo creo que esa era una preocupación que teníamos todos y la resolvió la Corte Constitucional. Una preocupación del fiscal sobre los delitos de tracto sucesivo y de los reincidentes, que con la sentencia de la Corte quedan por fuera de la Justicia Especial para la Paz y llegan a cometer nuevos delitos. El tema de las tutelas, que la Corte Constitucional no era órgano de cierre, hoy quedan como órgano de cierre y pueden seleccionar las tutelas que quieren. El tema muy importante del fuero. Hoy, por ejemplo, ese tema de esa gran preocupación de que la JEP fuera a usarse para perseguir a enemigos políticos, llámese gobernadores, congresistas, ministros, pues queda totalmente descartado porque la Corte ha ampliado el fuero. Quiere decir que seguimos, en el caso de los congresistas, en la Corte Suprema, de los gobernadores y de los ministros. Y también el tema, por ejemplo, de abogados extranjeros. Es decir, yo sí creo que la Corte por lo menos entendió e interpretó muy bien lo que estábamos pensando muchos, y queda un tema por fuera, que es el tema de las inhabilidades e incompatibilidades, que tenemos un gran acuerdo político con el Partido Conservador, con Cambio Radical y con los miembros de la U para que en minutos podamos tener un régimen de inhabilidades e incompatibilidades muy fuerte de los magistrados y de la Comisión de la Verdad, para que esa no sea un órgano de retaliación o de impunidad para los mismos guerrilleros. Y la participación política, una preocupación de todos, quedó muy claro, como inclusive muchas veces lo dije yo en la campaña, inclusive debatiendo con Iván, que cuando los guerrilleros pues vayan a la Corte, es decir, a la JEP, sean juzgados en la JEP, si esa sentencia es incompatible con el cumplimiento de la pena, primará la pena. Un ejemplo, si por ejemplo en Caquetá le toca a Iván Márquez pagar su pena, pues no podrá venir al Congreso porque tendrá que estar allá. Yo creo que eso cumple estándares internacionales de lo que dijo en su momento inclusive la fiscal Besudo. Señor precandidato presidencial Iván Duque, ¿qué opina usted? ¿De alguna forma quedó conforme el Partido Centro Democrático con estos cambios, estas consideraciones que hizo la Corte Constitucional? Yo creo que hay que mirar este fallo con toda objetividad. En primer lugar, pues a mí me parece bien que la Corte haya hecho el llamado a poder actuar de manera efectiva frente a los reincidentes. Eso me parece acertado inclusive las precisiones que se hicieron con respecto a la extradición. Me parece también que se han hecho algunas precisiones en cuanto al tipo de cumplimiento de penas, pero vayamos al meollo del asunto. El meollo del asunto es si pueden participar en política o no personas que hayan sido condenadas por crímenes de lesa humanidad. La respuesta desafortunadamente es sí. ¿Y cómo lo pueden hacer? No solamente tienen que presentarse ante la JEP, sino que además en la ley estatutaria que estamos discutiendo se establece que decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. ¿Cuál es la implicación de eso? Que una persona se presenta y puede aspirar al cargo de elección, puede inclusive estar ejerciendo el cargo, y mientras ejerce el cargo puede estar cumpliendo una pena horaria que además puede ser de una hora a otra hora en el transcurso de un día, y después tiene total libertad. Es decir, puede estar en el Congreso 2 días y después cumplir la pena simbólica. No es una pena proporcional y efectiva de carácter carcelario a la luz del Estatuto de Roma, y pueden ir los cabecillas a hablar horas enteras de la larga vida criminal sin aceptar responsabilidad, y eso les evita tener una pena carcelaria. Eso claramente es una burla a las víctimas, eso claramente es una afrenta a las víctimas, y lo más preocupante es que es una configuración de impunidad. Y debo decir algo además con preocupación. Cuando se mira como está en la ley estatutaria que se discute el tema de la cadena de mando, estamos viendo además algo que es una defecio, y es equiparar a las FARC como si fuera otro ejército, comparable con el ejército que defiende la Constitución y la ley, porque la cadena de mando, la cadena jerárquica es homologada, cuando la propia jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, en los casos de Joseph Katenga o en el caso de Jean-Pierre Bemba, ha sido muy claro en decir que la cadena de mando, en el caso de una fuerza irregular, inmediatamente recae sobre sus cabecillas porque no tienen los mismos patrones de quien se rige por las leyes de un Estado. Entonces, yo creo que aunque tiene cosas buenas la sentencia, y hay que reconocerlo, claramente tanto la sentencia como lo que estamos discutiendo en este momento con la ley estatutaria está creando un camino de impunidad para que los cabecillas de esa organización, sin cumplir con sus penas, estén ejerciendo la política. Y una última cosa,
La Corte Constitucional, en la sentencia C-577 del 2014, había dicho que no se podía participar en política sin haber cumplido la totalidad de la pena, sin haber reparado material y económicamente las víctimas, sin haber aceptado responsabilidades, sin haber entregado la información relacionada con el reclutamiento de menores, y todo eso me parece que aquí ha sido tirado por la borda. Muchas gracias, precandidato presidencial Iván Duque. Senador Mauricio Liscano, dos opiniones desde el Congreso en esta hora de la noche. Vamos a marcar una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos acá en el set con nuestros invitados, analizando un tercer punto y tiene que ver con las acciones de tutela. La Corte Constitucional ha determinado que siguen su curso en la justicia ordinaria y que serán seleccionadas y efectivamente falladas, tal y como lo dice la Constitución Nacional. Una pausa y ya regresamos a la tercera parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.